Camila, ahora que mi hermano murió, Lorena y yo hemos decidido asumir nuestro amor. Esas palabras, pronunciadas por mi esposo Alejandro justo después del funeral de su propio hermano, Pablo, me dejaron paralizada. Por unos segundos, sentí que el mundo entero se detenía. ¿No tienen vergüenza?, solté finalmente, con una indignación que me quemaba la garganta. Ni siquiera dejaron que el cuerpo de tu hermano se enfriara en el ataúd. Lorena, con su eterna sonrisa venenosa, respondió burlándose. Eso ya no importa. Ahora yo tengo al hombre que tú perdiste. Sonreí. Pero no una sonrisa de derrota, sino una que ellos no entendieron. Buena suerte, respondí. Ellos creyeron que habían ganado. Lo que no sabían era que, semanas más tarde, yo descubriría algo que los destruiría para siempre. Bienvenidos al canal Venganza Merecida. Si están disfrutando de esta historia, suscríbanse al canal y denle like al video para conocer las próximas historias. Mi nombre es Camila, y esta es mi historia. Cuando me casé con Alejandro, su familia me recibió con los brazos abiertos. Su madre, especialmente, me trató como a la hija que nunca tuvo. Para alguien como yo, que creció huérfana y sin hermanos, su amabilidad fue como un bálsamo para la soledad que me había acompañado toda la vida. Sentir que al fin tenía una familia era un sueño hecho realidad. Alejandro tenía un hermano menor, Pablo. Él y su esposa, Lorena, vivían cerca de nosotros, y nuestras familias eran inseparables. Vacaciones juntos, comidas familiares los domingos, todo parecía perfecto. Pero como dicen, las apariencias engañan, y no hay error más grande que confiar ciegamente en la perfección. El primer signo de que algo andaba mal llegó de forma repentina y aterradora. Pablo fue llevado de urgencia al hospital. Tan pronto como lo supe, dejé todo en el trabajo y corrí hacia allá, con el corazón acelerado. Al llegar, encontré a mi suegra sentada en el pasillo, con los ojos hinchados de tanto llorar. Parecía tan pequeña, tan frágil, que me dolió verla así. Me senté a su lado, tomé su mano y traté de consolarla, aunque sabía que las palabras no serían suficientes. Poco después, llegó el médico con una noticia que fue un alivio a medias. Pablo había superado la etapa crítica, pero su estado seguía siendo delicado. La incertidumbre llenaba el ambiente, pesada como una tormenta. Fue entonces cuando lo noté. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que faltaban dos personas, Alejandro, mi esposo, y Lorena, la esposa de Pablo. ¿Dónde estaban? Sentí un nudo en el estómago, pero traté de ignorarlo. Tenía que haber una explicación, ¿verdad? Los días siguientes fueron un calvario. Mi suegra, devastada, necesitaba todo el apoyo posible. Alejandro, por su parte, dijo que estaba en un viaje de negocios urgente. Era raro, pero me aseguró que regresaría lo antes posible. Lorena, sin embargo, había desaparecido por completo. Ni llamadas, ni mensajes. Era como si se la hubiera tragado la tierra. El malestar dentro de mí crecía día a día. Algo no estaba bien, y sabía que tarde o temprano lo descubriría. Intentamos contactarlos, pero nada. Lorena parecía haberse desvanecido, y Alejandro seguía inalcanzable. La sensación de que algo estaba mal no hacía más que crecer, como una sombra que se hacía más grande con cada minuto de espera. Finalmente, escuchamos pasos en el pasillo. Era Alejandro. Y con él, Lorena. Explicó, como si fuera lo más natural del mundo, que había ido a buscarla para traerla al hospital. Por un instante, sentí alivio. Al menos estaban allí. Pero cuando me acerqué a Alejandro, algo me golpeó como un balde de agua fría. El aroma. Estaba usando un perfume que conocía demasiado bien. El perfume de Lorena. Pensé en decir algo. Tal vez exigir una explicación. Pero, por alguna razón que no puedo explicar, me quedé en silencio. Quizás era el miedo, o tal vez una parálisis causada por el instinto que ya sabía lo que mi mente no quería aceptar. Estúpida. Días después, Pablo no resistió y falleció. El funeral fue sombrío, lleno de una tristeza palpable. Pero, por extraño que parezca, lo que más me perturbaba no era el duelo en sí, sino Alejandro.
su atención hacia Lorena era extraña. Sí, había perdido a su esposo, y él, como cuñado, estaba siendo solidario. Pero había algo en las miradas que compartían, en los pequeños gestos, que me daban náuseas. Pasé noches enteras preguntándome si estaba perdiendo la razón. Estoy siendo paranoica, me repetía, mientras mi estómago se revolvía cada vez que los veía juntos. Alejandro no parecía triste, al contrario, se veía cómodo. Entonces llegó el golpe. Una noche, Alejandro se acercó con un rostro grave, cargado de algo que parecía pesarle demasiado. «Y necesito contarte algo». Estaba doblando ropa, pero al escuchar el tono en su voz, me detuve de inmediato. Me giré hacia él, sintiendo un nudo en el estómago. Algo grave estaba por venir, y en el fondo, lo sabía. Y desde que mi hermano murió, hay algo que me falta, comenzó, con la mirada perdida. Es como una herida que no sana, ni siquiera cuando estoy contigo. El suelo desapareció bajo mis pies. Todas las fuerzas que había reunido para mantener a nuestra familia unida se evaporaron. Pero él continuó, insensible al daño que estaba causando. Camila, siempre has sido predecible. ¿Predecible? Esa palabra resonó como un insulto. Yo, que estuve siempre a su lado, ¿ahora era simplemente eso? Mi sangre se heló. Alejandro, ¿qué quieres decir con eso? Pregunté, aunque la respuesta estaba clara en su rostro. Me dio una sonrisa fría, como si se estuviera divirtiendo con mi dolor. No había emoción en su rostro, solo un vacío aterrador. Estoy diciendo que necesito algo más. Algo que tú nunca entenderías. Mis manos comenzaron a temblar, pero me obligué a mantenerme firme. No podía creer lo que estaba escuchando. El hombre que amaba, el que juré conocer mejor que a mí misma, acababa de destruirme. Y lo hacía sin remordimientos, como si estuviera hablando de cualquier trivialidad. Conocí a alguien que realmente entiende el vacío que siento, dijo, con una voz tan fría que me heló hasta los huesos. Mi corazón se hundió como una piedra en el agua. Ya sabía lo que venía, pero eso no me preparó para escucharlo. Es Lorena, continuó, sin vergüenza alguna. La esposa de Pablo. Ella también está de luto. Nos conectamos de una manera que tú jamás entenderías. Encontramos consuelo el uno en el otro. Cada palabra era un cuchillo que se clavaba más profundo en mi pecho. Intenté negarlo, luché contra el pánico que crecía dentro de mí como un fuego descontrolado, pero la verdad era como una avalancha imparable. Y el amor de mi vida es Lorena, confesó Alejandro, sin dudar, sin siquiera parpadear. La audacia. La frialdad. Era como si estuviera narrando algo tan insignificante como el clima. Simplemente nos conocimos en el orden equivocado, Camila. Si el destino fuera justo, habría conocido a Lorena primero. Ahora, por favor, quiero el divorcio. Mi mente daba vueltas. Las palabras resonaban como un eco interminable. El amor de mi vida es Lorena. Los recuerdos se mezclaron en mi cabeza, llevándome de regreso al hospital. A esa escena. Ellos llegando juntos, ese perfume que ahora tenía sentido. Todo. Las piezas de un rompecabezas cruel encajaron finalmente, revelando una imagen que no quería ver. Lorena es mi destino, insistió, como si estuviera explicando algo tan obvio como 2 más 2. La traición y la incredulidad chocaban dentro de mí como olas gigantes. Por unos segundos, me quedé paralizada, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Pero entonces, las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Esto lo planeaste desde hace tiempo, ¿verdad? Chasqueó la lengua, su voz ahora cortante, helada. ¿De qué me estás acusando, Camila? ¿Estás diciendo que te engañé? Esa frialdad me golpeó como una bofetada. Pero esta vez, algo dentro de mí despertó. Ya estaba cansada de guardar silencio. Era hora de cambiar las reglas. El perfume, la forma en que la cuidas, cómo se ríen juntos como si yo no estuviera. ¿Crees que soy una idiota, Alejandro? Dejé salir todo. Cada detalle que había tratado de ignorar, cada verdad que me había negado a aceptar. Con cada palabra mía, veía crecer su enojo.
Su rostro se endurecía, sus ojos chispeaban. Pero no me detuve. No esta vez. Eres patética, rugió Alejandro, su voz afilada como un cuchillo. Todavía estamos de luto, y tú estás aquí, hablando de esto. No puedo creer tu falta de respeto. Ya no puedo seguir contigo. Con esas palabras, se dio la vuelta y salió, dejándome sola, mirando el vacío. Mientras el eco de sus pasos se desvanecía, sentí el peso insoportable de lo que acababa de ocurrir. No había más excusas, no quedaban dudas. Alejandro me había dejado claro que nunca fui la mujer que él quería. El dolor era insoportable, una mezcla cruel de shock y la amarga realidad de que todo lo que creí cierto había sido una mentira. Me dejé caer al suelo, incapaz de moverme, mientras las lágrimas me ahogaban en oleadas. Era como si el mundo se desmoronara pieza por pieza. Necesitaba algo, cualquier cosa, para evitar ser aplastada por ese vacío. Entonces recordé las cosas de Pablo. Era un apasionado de la fotografía y siempre mantenía un álbum perfectamente organizado. Lo tomé, buscando consuelo en los recuerdos que él había capturado. Al abrirlo y pasar las páginas, sentí que estaba viendo una vida que ya no era mía. Sonrisas de viajes felices, momentos de pura alegría que ahora parecían tan distantes, casi irreales. Mientras hojeaba, algo cayó del álbum, un sobre. Por un momento, me quedé inmóvil, mirando el papel desgastado. No sabía qué significaba, y, para ser honesta, no tenía fuerzas para enfrentar otra sorpresa. Guardé el sobre, prometiéndome a mí misma que lo abriría más tarde, cuando estuviera lista. Días después, finalicé el divorcio con Alejandro. El proceso fue rápido, casi clínico, como si todos los años juntos no hubieran significado nada. Firmas, papeles sellados y listo. Era libre, pero devastada. El dolor del divorcio no fue menos cruel por ser rápido. Al contrario, el hecho de que él lo tratara como una simple transacción me hacía sentir aún más desechable. Cuando mi suegra se enteró de la separación, rompió en lágrimas. Lamento tanto que mi hijo sea tan necio, dijo, con la voz quebrada. Sé que encontrarás la felicidad, Camila. Aunque ya no seamos oficialmente familia, siempre serás parte de la mía. Si necesitas algo, por favor, llámame. Era una mujer maravillosa. Su gentileza, incluso en medio de tanto dolor, me rompió el corazón de una manera que no esperaba. Alejandro había dejado un rastro de destrucción a su paso, y la magnitud de ese daño era difícil de ignorar. Dejar la casa fue difícil, pero dejar su compañía fue aún peor. Después del divorcio, me mudé a un apartamento nuevo. Ya había vivido sola antes de casarme, pero esta vez era diferente. La soledad pesaba como nunca. Cada rincón vacío de la casa era un recordatorio de la traición, del rechazo, de cómo me habían reemplazado como si fuera desechable. Pero esa soledad no duró tanto como pensaba. Unos 2 meses después, recibí una llamada inesperada. Era mi suegra. Camila. Alejandro y Lorena se mudaron, dijo mi suegra, con la voz cargada de tristeza. Me dejaron sola en esta casa enorme. Ahora está tan vacía. Estoy pensando en venderla y empezar de nuevo, pero eso significaría dejar atrás el vecindario, los amigos, todo lo que conozco. La soledad en su voz resonó en la mía. No era solo la casa la que estaba vacía, era su corazón. En ese momento, entendí que, aunque nuestras pérdidas eran distintas, el vacío que sentíamos era exactamente el mismo. Sin pensarlo mucho, propuse algo inesperado. Las palabras simplemente salieron de mi boca. ¿Por qué no vivimos juntas? Mi voz sonaba firme, pero estaba llena de empatía. Continué. Podemos empezar de nuevo, juntas. No tiene sentido que estemos solas si podemos apoyarnos la una a la otra. Ella dudó, sorprendida por la idea. Era una mujer generosa, siempre priorizando a los demás antes que a sí misma. Yo, no quiero ser una carga para ti, Camila. Sonreí con suavidad, intentando calmarla. Y no serías una carga. De hecho, sería un alivio para mí. Sabía que era la decisión correcta. ¿Quién podría entender mejor mi dolor que ella?
No podía soportar la idea de verla desmoronarse, atrapada en esa casa enorme, silenciosa y llena de recuerdos de una vida que ya no existía. Tras mucha insistencia, aceptó. Juntas, transformamos ese pequeño pero acogedor departamento en un nuevo hogar. Remodelamos cada rincón, llenándolo de vida. Y poco a poco, nuestra relación se fortaleció aún más. Vivíamos como madre e hija de verdad. Por primera vez en mucho tiempo, la vida parecía estar equilibrándose. Había paz, cariño y, finalmente, esperanza. Todo marchaba bien, hasta que recibí una llamada de un número desconocido. Respondí, y una voz cargada de amargura rompió el silencio. ¿Cómo que la casa ya no está? ¿Y qué es esa historia de que ahora eres adoptada? Era Lorena. La acidez en su tono me tomó por sorpresa. Respiré hondo, intentando mantener la calma mientras mi corazón latía con fuerza. ¿Qué quieres? Y pregunté, seca, pero sin perder el control. Cada palabra suya estaba impregnada de veneno. Claramente, Lorena no estaba manejando algo bien. Pero lo que me sorprendía era que, incluso después de tanto tiempo, todavía me buscara para discutir. ¿Qué más podía querer? La casa que mi suegra decidió vender fue reemplazada por un edificio moderno, como ya era de esperarse. En cuanto a la adopción, bueno, ese era un tema personal. Mi suegra sugirió formalizar nuestra relación como madre e hija después de que comenzamos a vivir juntas. Quería que fuéramos una familia oficial. Y yo acepté. Siempre sentí que me trató como una hija de corazón, algo que Lorena jamás entendería. Para ella, esto era una amenaza. Quizá por resentimiento, o, más probablemente, por interés. Empecé a entender lo que realmente estaba molestando a Lorena. No estaba preocupada por mí ni por mi relación con mi suegra. Lo que realmente la consumía era la herencia de Pablo. Después de que mi suegra transfiriera todo a mi nombre, podía imaginar lo que Lorena debió sentir. Tal vez fue como si el suelo desapareciera bajo sus pies. La sospecha de que Lorena se había casado con Alejandro, no por amor, sino para asegurar la estabilidad económica que Pablo había dejado, ya había cruzado por mi mente más de una vez. Ahora, tenía aún más sentido. Era momento de ponerle fin a todo. Lorena, comencé, con una voz firme y controlada, no tienes derecho a decirme qué hacer. Ya no somos familia. Y, sinceramente, deberías estar aliviada de que ni siquiera pedí pensión alimenticia en el divorcio. Pero si sigues presionándome, las cosas pueden cambiar. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Por un breve instante, Lorena pareció sorprendida. No esperaba que respondiera con tanta rapidez y determinación. Pero, como era de esperarse, pronto se recuperó. Su voz regresó, más venenosa que nunca. ¿Crees que tienes el control? Disparó, cada palabra cargada de desprecio. Acusaste a Alejandro de adulterio antes de que estuviéramos juntos. Si te dejó, fue por tu culpa. Deberías avergonzarte de ti misma. Su ira era evidente, como si tratara de culparme de todas sus malas decisiones. Pero, en lugar de herirme, sus palabras solo confirmaron lo que ya sabía. Lorena siempre había sido una manipuladora. Torcer la realidad para parecer la víctima era su especialidad. Pobre Alejandro, pensé, con un toque de sarcasmo. Tan ingenuo que cayó en su trampa sin darse cuenta. Le dirigí una sonrisa amarga, pero llena de intención. Lorena, si crees que culpar a los demás por tus traiciones va a cambiar algo, eres más patética de lo que imaginé. Mis palabras salieron con una frialdad que incluso me sorprendió. Sabía que estaba golpeando justo donde dolía. Antes de que pudiera responder, continué. Tal vez deberías preocuparte menos por inventar historias del pasado y más por tu futuro. Porque, como van las cosas, tú y Alejandro podrían quedarse sin absolutamente nada. El silencio que siguió fue música para mis oídos. Lorena sabía que tenía razón. Su lucha no era por orgullo, nunca lo había sido. Era por dinero. Su miedo a perderlo todo era evidente, y mientras ella se hundía, yo observaba desde la distancia, disfrutando del espectáculo. Finalmente, Lorena soltó una risa seca, burlándose de mi respuesta.
Predecible. Su desprecio era tan calculado como su falsedad, pero no me intimidaba. De hecho, me fortalecía aún más. No tenía idea de lo que le esperaba. Con un toque de sarcasmo que sabía que la haría tambalearse, lancé mi provocación. ¿Y si te dijera que tengo pruebas? El silencio al otro lado fue instantáneo, casi ensordecedor. La confianza de Lorena se evaporó como humo. El veneno en su voz desapareció, sustituido por un silencio que gritaba desesperación. Lo que ella no sabía era que yo realmente tenía algo en mis manos. Algo que cambiaría todo. Aquel sobre que había caído del álbum de fotos de Pablo, el mismo día en que Alejandro me dejó, contenía mucho más que recuerdos. Dentro de él había una carta. Una carta impregnada de amargura, dolor y revelaciones que jamás hubiera imaginado. La carta comenzaba con una confesión devastadora. Pablo sabía que sus días estaban contados. El médico me dijo que no me queda mucho tiempo, escribió. Pero lo que venía después era aún más perturbador. Cuando leas esto, yo ya no estaré aquí. Esta carta contiene pruebas del caso entre mi esposa y Alejandro. Si ellos la encuentran, destruirán todo, y yo habré fallado miserablemente. Pero si tú, Camila, encuentras esta carta, hazlos pagar por lo que merecen. Sostenía en mis manos la última pieza del rompecabezas. Al otro lado de la línea, Lorena sabía que ya no tenía escapatoria. Estaba acorralada. Su silencio era una confesión sin palabras, y por primera vez, yo tenía el control. La carta de Pablo revelaba más sobre el infierno que vivió al lado de Lorena. Detallaba cómo, después de casarse, ella dejó su trabajo y pasó a depender completamente de él, como si su felicidad fuera una responsabilidad exclusiva de Pablo. Simplemente se quedaba en casa, sin hacer nada, mientras yo me partía el alma para mantener todo en pie. Cuando le sugerí dividir las responsabilidades, se enfureció, molesta de que yo me atreviera a desafiarla. Esas palabras llevaban un peso insoportable. Pablo describía cómo, en los días en que no ganaba lo suficiente para satisfacer los caprichos de Lorena, ella lo trataba como a un extraño. Se sentía descartado, excluido, como si ya no fuera digno de estar a su lado. Pasé tanto tiempo tratando de mejorar su vida, con la esperanza de que volviera a ser la mujer de la que un día me enamoré. Pero al final, entendí la amarga verdad, la mujer en la que se convirtió era la verdadera Lorena, fría, egoísta y manipuladora. Mi corazón se apretaba mientras leía esas palabras. Había soportado en silencio la crueldad de Lorena hasta el último momento. Y entonces llegó la confesión más perturbadora de todas. Si Lorena y Alejandro no se hubieran involucrado, tal vez podría haberlo dejado pasar. Pero ahora, tienen que pagar. No dejaré que sus errores queden sin castigo. Cerré los ojos por un momento, procesando todo. Pablo sabía, mucho antes que yo, de la traición de Lorena y Alejandro. Lo sabía, y aún así, cargó con ese dolor. Ahora, en mis manos tenía la prueba final. La carta era la pieza que faltaba, el golpe de gracia que pondría fin a las mentiras de Lorena. Y ella lo sabía. Al otro lado de la línea, estaba muda. No había sarcasmo, ni falsedad. Solo el sonido pesado de su respiración. Sabía que sus mentiras habían llegado a su fin. Con una sonrisa sombría, terminé. Creías que Pablo no sabía nada, ¿verdad? Que estaba ciego, igual que Alejandro. Pero subestimaste a quien estaba prestando atención todo el tiempo. Yo. Ahora, Lorena, tu verdad llegó a su fin. La voz de Lorena, antes llena de veneno, había desaparecido por completo. Sabía que ya no podía refutar nada. La verdad estaba de mi lado, y tenía en mis manos el poder para destruirlos, exactamente como Pablo había querido. Intentó sonar confiada, pero su voz temblaba, revelando su desesperación. No puedes pedir pensión alimenticia ahora que estamos casados. Escupió, desesperada, tratando de recuperar el control. Había algo casi cómico en su intento de parecer segura. Respiré hondo, manteniendo la calma, porque sabía que el control estaba de mi lado. Respondí con firmeza, con una voz tan fría como el hielo. Adelante, Lorena. Pero recuerda,
contratar a un buen abogado cuesta caro. Tal vez pienses que es un gasto innecesario, pero yo estoy preparada. Guardó silencio por un segundo. Sabía que hablaba en serio. Antes de que pudiera reaccionar, añadí. Parece que estudiaste bien la división de bienes, pero descuidaste una parte importante, ¿no es así? El adulterio. ¿De verdad creías que Pablo no sabía nada? El silencio al otro lado fue roto solo por el sonido de Lorena colgando el teléfono con furia. Sabía que estaba acabada. Después de ese enfrentamiento, tomé la iniciativa. Presenté una demanda de pensión alimenticia contra Alejandro y Lorena, contratando a un excelente abogado. Y fue entonces cuando las consecuencias comenzaron a desplegarse, como un castillo de naipes cayendo. Tiempo después, Alejandro me contactó a través de su madre. Su voz al teléfono estaba cansada, agotada, como si la vida le hubiera drenado toda su energía. La ironía de su situación era casi cómica. Quiero dejar a Lorena, dijo, abatido. Su voz sonaba como la de un hombre derrotado. Ya no puedo vivir con ella. Quiero volver a casa, contigo y Camila. Estuve a punto de reírme. Alejandro, que me había cambiado por Lorena sin un atisbo de remordimiento, ahora imploraba regresar. Pero yo ya no era la misma mujer que él había abandonado. Antes de que pudiera responder, mi madre, siempre firme y protectora, tomó el teléfono y habló con frialdad. Tú elegiste a Lorena, Alejandro. Ahora, enfrenta las consecuencias. No permitiré que alguien que lastimó a mi hija piense en volver a vivir con nosotras. Desesperado, intentó justificarse. Me arrepiento, solo quiero arreglar lo que hice. Pero mi madre, clara como el agua, dio el golpe final. Si realmente te arrepientes, vas a pagar. Y si intentas perjudicar a Camila o a mí, llamaré a la policía. Alejandro no tuvo otra opción. Aceptó renunciar a la herencia y desapareció de nuestras vidas para siempre. Él y Lorena se desvanecieron como sombras arrastradas por el viento. Meses después, me enteré de que la ruina llegó para ellos, silenciosa y paciente, como un castigo inevitable. Alejandro, siempre tan seguro de sí mismo, ahora estaba al borde del colapso. Perdió su empleo, su herencia y, con ello, su dignidad. Me contaron que vive en un apartamento diminuto, tan pequeño que ni siquiera cabría el enorme ego que solía tener. Sin dinero ni para una cama decente. Irónico, ¿no? El hombre que pensaba que podía tenerlo todo, ahora ni siquiera tiene paz para dormir. ¿Y Lorena? Bueno, cayó aún más bajo. Pensó que podría mantener el lujo que tanto amaba, pero sin Alejandro, su caída fue larga y dolorosa. Incapaz de mantenerse por sí misma, ahora trabaja en una tienda barata vendiendo perfumes. Sí, el mismo perfume que usaba para traicionar a Pablo. La sociedad la ha excluido. Esa mujer que adoraba ser el centro de atención ahora es un chiste, un blanco fácil para los chismes y las miradas de desprecio. Para colmo, los hombres que intenta conquistar son tan interesados como ella. La usan y la desechan tan rápido como ella solía hacer con otros. Al final, ellos se destruyeron completamente. Pensaron que podían quitarme todo, pero fueron ellos quienes lo perdieron todo. Mi madre y yo seguimos adelante. Encontramos alegría en las pequeñas cosas, el café compartido en la terraza, las risas espontáneas que antes parecían tan lejanas. Por fin, la paz que tanto buscábamos llegó. Sé que a Pablo le habría gustado ver cómo se hizo justicia. Gracias por escuchar mi historia hasta aquí. Ahora quiero saber qué opinas. Déjame tu comentario abajo, comparte tus impresiones y opiniones. Suscríbete al canal y dale like para no perderte las próximas historias.